Bueno, buenas tardes. Ahí abrí el video. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas. Bueno, vamos a acomodar un poquito. Bueno, los parciales en sí, la verdad que va a ser un trabajo corregir impresionante, porque les cuento que, vista de galería, a ver cómo ponemos esto. El problema que se plantea es que, mientras juego con esto, vista, es que el problema fue así. En algunos casos, algunos sacaron fotos de una hoja nada más, entonces no hubo ningún tipo de problema porque, bueno, era una hoja. Pero en otros casos sacaron de la misma hoja 2 o 3 fotos. Algunas fotos se ven más o menos, en otras no tanto y en otras muy bien. Algunos se ven muy bien. Entonces tengo que rearmar uno por uno, porque yo bajo del Moodle todos, cada cual tiene su carpeta, pero al tener cada cual su carpeta, después hay que ir armando, es decir, y a su vez la solución, cada tema son 3 soluciones, entonces son 3 por 4, 12 soluciones, porque al haber 3 temas, todo con valores diferentes, entonces hubieron 6 temas, así que son 6 temas
por 2 temas cada uno, son 12. Así que tengo 12 soluciones para los exámenes. Y a su vez hay que ir mirando lo que cada cual puso, porque de pronto comenzaron con la foto de una parte, después se le traspapeló y se le puso encima. La verdad que hubo de todos. El caos seguro, pero bueno, y eso lleva tiempo. La verdad que yo pensé que iba a estar, bueno, les cuento que normalmente uno en un examen común, ustedes saben por su experiencia, el titular entrega el examen, nosotros nos enteramos 10 minutos antes, 15 minutos antes del tema, entregamos, ustedes terminan, nos dan, entonces yo traigo a mi casa 51, creo que son 50 y pico este año, yo traigo 50 y pico de papeles, nada más. Entonces, bueno, uno entra a corregir tranquilo. Bueno, acá multipliquen 50 y supongamos que son 56, creo que son, pero supongamos 50. 50 por 2, por una teoría son 50. Más mínimo 3 hojas cada uno del parcial son 150 hojas. 200 hojas que hay que mirar. Si hubieran sido 200 hojas, bueno, es fácil, pero acá son 200 imágenes. Entonces hay de todo. Hay de todo. Algunos son buenos fotógrafos, otros son, algunos otros, menos mal que se están dedicando a la profesión de profesional de ciencia económica, porque como fotógrafos no andarían. Creo que sería un destino muy cruel, digamos, porque la fotografía en algunos se ve más o menos. Pero bueno, Es lo que está diciendo Aquino. sí, cualquier cosa, cualquier cosa. Algunos no se ve nada. Otro no sé si le puso el dedo para que no se vea nada, qué sé yo, hay de todo un poco. Pero bueno, vamos a descifrar. Está más difícil descifrar un parcial que el origen genético del coronavirus, creo, una cosa así más o menos. Pero bueno, lo vamos a hacer, va a llevar tiempo, pero la idea es tratar ya por lo menos pude lograr armar todos los parciales, las soluciones, que también le puse 2 o 3 alternativas, porque vi que algunos interpretaron algunas cosas. Entonces, bueno, tendré que corregir a media pantalla o tendré que hacer en otra PC. En una tendré que tener la solución, que bueno, que ya están las fórmulas, y en otra tendré que tener lo que hizo cada uno. El problema se va a plantear en la corrección, porque ¿cómo escribo en esa corrección? Porque es una imagen. Si no, tengo que buscar un programa para poder entrar en la imagen, para poder escribir en la imagen. Entonces, una alternativa que pensé es, bueno, cuando voy poniendo las notas, contarle poner la nota y bueno, y escribir en el mismo Excel abajo, o hacer una llamada, poner algo para contar qué es lo que pasó con ese examen. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, hoy voy a tratar de terminar el ejercicio número 13, que es de evaluación. Esta es la parte más importante en la materia. Seguramente hay un tema que no nos podemos quejar en nuestro grupo, que todos los temas que entraron, todos los repasamos, todos. Creo que no hubo ningún tema que dejamos de dar. Así que en eso anduvimos bien, digamos, tuvimos certeza en los repasos. Coincidencia, ¿no? Solo coincidencia. Descarto que tuvieron todos los temas. Así que ahora vamos a ver la parte esta. Esta parte requiere conocer una técnica. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de la técnica. Así como un capital de trabajo tiene una técnica, les cuento que en otros grupos no sacaron el tema de los 3 días de demora, que por suerte nosotros lo pudimos practicar, digamos. Así que en esto vamos a ver en evaluación de proyecto diferentes técnicas, sabiendo que se pueden aplicar y que obviamente nos van a dar el resultado que nos están pidiendo. Esto abre desde el punto de vista teórico preguntas de teoría. Acá hay un montón. ¿Qué considero para evaluar un proyecto desde el punto de vista del accionista? ¿Qué considero para evaluar desde el punto de vista de la empresa? ¿Cuándo un proyecto es aceptable desde el punto de vista del BAM, desde el punto de vista de la TIR? ¿Qué pasa cuando los proyectos son mutuamente excluyentes? ¿Cuándo se acepta? ¿Por qué se acepta? ¿Cómo se grafica?
qué es la zona de divergencia, qué es la zona de convergencia, cómo se saca la tasa de costo capital, qué es el leverage marginal menor a 1, igual a 1, etcétera. Es decir, todo esto da para que uno ponga una pregunta teórica, es decir, el leverage marginal significa 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digo, cuando ustedes lo estudien, me parece que el ideal es estudiar no conceptualmente, sino decir, ¿qué significa esto? Como técnica, digamos, ¿no? Bueno, nosotros habíamos quedado, vamos a compartir por acá la pantalla, vamos a compartir, que está por acá voy a bajar esto, un segundito. Bueno, nosotros habíamos quedado, tengo que ver después cómo le mando esto, de todas maneras ustedes ya lo tienen, seguramente les va a quedar grabado esto, pero después voy a ver cómo puedo bajar en otra hoja aparte, en otra hoja de Excel y mandarle la hoja, porque recién quise pasar en PDF para enviarles y lo que sucedió fue que me mandaba todo el libro y pesa no sé cuántos megas, entonces se me complicaba. Pasarlo a PowerPoint es todo un trabajo y más vale esto porque ustedes tienen acá la fórmula. Así que voy a ver cómo puedo, obviamente que sé, voy a bajarlo en una hoja y voy a hacer una hoja que diga solamente evaluación de proyecto. Por el peso así les mando solamente esto y después veremos. Recién intenté, pero como ya estábamos por entrar a clase, suspendí. Bueno, la primera, nosotros vamos a ir resolviendo ejercicios, por eso yo no me voy a detener tanto en esta primera parte, que ya vimos lo del profesor Laurus, que es fundamental que lo sepan. Ya vimos una pequeña evaluación de proyecto y ahora vamos a ver con incógnitas, ¿no? Yo acá les pinté de color rojo los datos que a nosotros nos dieron para que en función de los datos que nos dieron encontremos las incógnitas. Esto está bueno que ustedes lo sepan porque está bueno preguntar así. Fíjense que una evaluación de proyecto les pueden dar así de fácil. Recuerden que este cuadrado que está acá, A, B y A menos B, solamente los únicos datos que ustedes tienen son los 4 datos en rojo. ¿Está? Solamente esos 4 datos ustedes lo tuvieron. Lo otro tuvimos que ir hallando. ¿Cómo? Trabajando con la fórmula, que es muy diferente a cuando uno hace una evaluación de proyecto en cuanto a la presentación del trabajo, ¿no? En este trabajo, dice un amigo suyo, le quiero aclarar que vamos a terminar y vamos a comenzar el 14 hasta un punto y paramos y lo terminaríamos el jueves, así le damos posibilidad que los compañeros que rinden mañana se incorporen el miércoles, porque sé que hay otro parcial el jueves. Entonces el miércoles lo terminamos de dar al 14 y algunos se incorporan y otros no, y después lo retomamos todo el lunes como un gran repaso y haremos 2 o 3 ejercicios más de este tipo que es fundamental. Bueno, dice, un amigo suyo tiene la posibilidad de llevar a cabo 2 proyectos mutuamente, o el proyecto A o ese proyecto B. En uno se mide por el BAN, en otro se puede medir por la TIR. Eso también nosotros lo vamos a ir viendo. 2 proyectos mutuamente excluyentes que al cabo de un año generan un solo flujo de caja. Las características más relevantes de cada proyecto son los siguientes. El proyecto A tiene una inversión inicial de 1 millón de pesos. Bueno, el proyecto A tiene una inversión inicial de 1 millón de pesos y el proyecto B tiene una inversión inicial de 500.000 pesos. Los dos me dieron las inversiones iniciales. Si el proyecto A tiene un BAN de 50.000 pesos, acá está el BAN de 50.000, y el proyecto B tiene una TIR del 15%, ¿qué proyecto le aconsejaría elegir y por qué? Explique su respuesta suponiendo que el costo de oportunidad es el 10% anual. Ya me dijeron que el costo de oportunidad, la tasa de corte, la tasa de referencia, es del 10%. Es decir, que para proyecto A, con una inversión inicial de 1 millón de pesos, a una tasa de corte, una tasa de capital, una tasa de costo de oportunidad del 10%, me otorgó un BAN de 50.000. El proyecto B, con una inversión inicial de 500.000, a una tasa del 10%, me dio una TIR de 15%. Bueno, me están pidiendo que yo realice ese cálculo, que diga, conseguime todos los, sacame el proyecto incremental A menos B, si A o A o A o B,
con simplemente estos datos. ¿Me podrían dar todos los datos o podrían darme solamente estos 4 datos? Cualquiera de las dos maneras yo lo puedo hacer, ¿sí? Primero, yo sé que el BAM, que el valor actual neto, es igual a menos la inversión más menos es acá, un flujo de fondos sobre 1 dividido por 1 más K, donde cae la tasa de costo de oportunidad o la tasa de costo de capital. Entonces, yo lo que hago, digo, si el BAN es igual a menos la inversión más el flujo de fondos sobre 1 más K, bueno, voy a ver cómo puedo sacar una incógnita. Y voy a suponer que mi incógnita en este punto, que no lo tengo, que es los 1.155.000 pesos, yo no lo sé. No sé ese valor. Recuerden que los únicos valores que yo conozco son estos que están en color rojo. Lo otro no conozco. Entonces digo, bueno, teniendo ciertos datos, voy a hallar el flujo de fondo. Y si yo por fórmula sé que el BAN es igual a menos la inversión más menos el flujo de fondo sobre 1 sobre la tasa de costo capital, lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces, con esos datos yo digo, mi flujo de fondo, esta FF, es igual a menos la inversión más el BAN por 1 más K. Lo único que hice fue despejé esa incógnita. ¿Está? Despejando esa incógnita me quedó que menos la inversión es 1.000.000 de pesos, más el BAM, que es 50.000 por 1 más 0,10 porque es la tasa de costo de oportunidad, tasa de costo de capital. Me sale así que mi flujo de fondo es 1.155.000. ¿Sí? Miren qué fácil. Tengo la inversión inicial, tengo un BAM, tengo la tasa de costo de oportunidad. Teniendo esos datos busco la incógnita. ¿La incógnita cuál es? El BAM. Teniendo con esos datos determiné el BAM, el flujo de fondo. Teniendo el flujo de fondo ya está. ¿Por qué? Porque la fórmula del BAM, que lo tenemos por acá, vamos un poquito más arriba, la fórmula del BAM y de la TIR dice que, en primer lugar, que el BAN es igual a menos la inversión más menos un flujo de fondos sobre una tasa de costo de capital a la N, al tiempo que se trate, o a la J, que este autor puso así. Bueno, yo tenía el BAM, tenía la inversión y tenía estos datos, uno más la tasa de costo de capital. Mi incógnita era el flujo de fondos. Entonces, solamente me faltaba un dato. Ese dato que era este, bueno, lo determino como una incógnita, lo pongo como incógnita, despejo y lo ubico. Después también ya voy a ir teniendo en cuenta que yo sé que la TIR es igual a la tasa interna de retorno, es aquella tasa que hace que el valor actual de los ingresos sea igual que el valor actual de los egresos. Yo teniendo una TIR y teniendo una tasa de costo capital, puedo hallar un flujo de fondo. Porque yo teniendo ahora, cuando yo tengo un flujo y tengo una tasa, yo la TIR. A la inversa, si tengo la TIR y tengo todo acá abajo, hallo eso, o teniendo la TIR y teniendo eso, puedo hallar esto. ¿Sí? Cuestión de entrar a buscar, aplicar solamente la fórmula. Bueno, ¿y por qué yo tengo que hallar la TIR? Vamos a repasar un poquito. Nosotros decíamos que el BAN, un proyecto de inversión es realizable cuando el BAN es positivo, o sea, de acá para arriba. Siempre proyecto de inversión que del 0 para arriba, cuando el BAN es positivo, yo efectúo el proyecto de inversión. Primera condición. Segunda condición, la tasa interna de retorno, que es este punto que está en la línea de las tasas de descuento, esta tasa interna de retorno, es decir, lo que a mí el proyecto me devuelve, tiene que ser mayor que la tasa de costo capital. Es decir, el proyecto a mí me tiene que devolver una rentabilidad mayor que lo que me cuesta pedir el préstamo. Ese es uno de los problemas que existen cuando la gente pide un crédito en un banco o pide un crédito o lo que fuere para realizar una inversión. Normalmente uno siempre dice, bueno, pero ¿sabes qué? Yo hago este estudio y me da perfecto porque me da el BAN positivo y yo puedo pagar la cuota. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿tu rentabilidad, lo que te devuelve ese proyecto, es mayor que la tasa o no? Que vos estás pagando en el banco. Sí, no, cero. Y yo eso es lo que debo tener en cuenta.
que el van tiene que ser positivo, primera condición, y segunda condición, la tasa interna de retorno tiene que ser superior a la tasa de costo capital, ¿sí? Después veremos gráficamente un proyecto también que puede ser mutuamente excluyente, ¿eh? Es un proyecto que los dos van puede ser positivo. Qué lástima que no lo hice acá, pero lo voy a hacer para la próxima. Yo podría hacer esta inversión así y podría tomar otra inversión acá, por así, ¿eh? Una inversión así, por acá arriba. A ver, ¿eh? No soy muy ducho en esto, pero insertar, bueno, ahora no lo voy a poner, no me deja. Pero, y si no, yo podría ponerle acá un dibujito, ¿eh? Yo le insertaba por acá. No me deja. No quiero tocar porque voy a salir. Pero yo haría acá, ¿no es cierto? Una cosita así, ¿eh? No, ahí lo voy a tocar. Yo le haría un dibujito directamente donde... No me deja, chicos, qué lástima. No voy a tocar y... No. Entonces, yo puedo partir de acá y le hago así, ¿eh? Traquete. Entonces digo, los dos van son... Yo puedo tener otro proyecto que el van sea positivo y esté por acá, ¿eh? Un van positivo. Pero resulta que la TIR va a estar por acá. Entonces digo, ¿cuál de los dos tomo? Porque los dos son positivos. Un van está acá, el otro van está acá, pero uno la TIR está acá y el otro la TIR está acá. Entonces, eso se llama proyecto mutuamente excluyente. Y ahí después, vamos a ver en otro gráfico, cuando nosotros hablamos de una zona de convergencia o divergencia, dependiendo de eso vamos a aceptar o no un proyecto. Pero eso lo vemos después, ¿eh? Lo vamos a ver en otra Profe, clase. y en ese caso es donde se ocupa la tasa de Fisher para determinar cuál de los dos proyectos termina siendo realmente aceptable o no. Sí, A partir de también. la tasa de corte, hacia la derecha sería la zona de convergencia, que ahí se asimilarían Así un es. poco más los resultados. Así es. Y también vamos a ver un poquito de la tasa interna de retorno modificada, pero lo vamos en otro capítulo, porque entonces no sé si lo podremos ver con números, pero está bueno que lo veamos gráficamente, porque también se puede presentar en un examen. Diga, marque donde está tal cosa, y uno dice dónde está. De todas maneras, tengo entendido que ya lo vieron con la profesora Mariló Martínez, pero igual lo podemos, si sirve, vamos a verlo. Bueno, seguimos por acá, que seguramente acá debe estar gráfico, pero después lo vemos. Bien, acá hay uno, acá hay uno, en este puntito. Bueno, entonces yo ya lo que hice fue, determiné teniendo los datos de la inversión inicial y el van, tengo la tasa de costo capital, determino, saco a qué es igual el flujo de fondo. Una vez que yo tengo el flujo de fondo, que está resuelto acá abajo, yo lo hago de otra manera acá más sencillo. Una vez que yo tengo la inversión inicial menos la inversión inicial, más menos un flujo de fondos sobre una tasa de costo de capital, determino el BAN. Una vez que yo determino el BAN, recuerden esto, como nosotros cuando determinamos el BAN tenemos que hallar la TIR, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un punto, yo tengo que buscar un determinado punto para hallar la TIR. Entonces tengo que tener un BAN positivo que podría estar por acá, a una tasa que está en este puntito, un BAN positivo, y voy a hallar un BAN negativo que puede estar por acá. Un BAN negativo, ¿por qué? Porque el BAN de acá para arriba es positivo, acá para abajo es negativo. Hay otro punto, entonces por interpolación encuentro la TIR. La tasa interna de retorno, que es la tasa que hace el valor actual de los ingresos, sea igual al valor actual de los egresos, por lo tanto es 0. El BAN acá es 0 en este punto. Lo que yo hice fue buscar entonces arbitrariamente, yo teniendo que a la tasa de costo de capital del 10%, el BAN me da positivo, arbitrariamente yo busco un BAN negativo. ¿Para qué? Para que después, luego, por interpolación, yo pueda encontrar la tasa interna de retorno. No sé si está hecho acá el ejercicio, más abajo, creo que sí, y si no, lo vemos cómo lo resolvemos. Bueno, primer punto superado. ¿Por qué? Porque ya tengo la inversión inicial, tengo el flujo de fondo, tengo la tasa de costo capital, tengo un BAN positivo. Lo que hice ahora, arbitrariamente, tomo una tasa que me dé un BAN negativo. Yo digo, si el 10% me da 50.000, quizás el 20, el 15, el 30 o el 40 me dará negativo. No importa, yo tomo una tasa que me dé un valor negativo, lo más cercano al 10%,
No voy a poner, si yo pongo una tasa 480%, y obvio que me da negativo, no me va a quedar una tasa lejísima. Si el 10 me da 50.000, pruebo con el 20, con el doble seguro quedando por negativo, o unos puntos más. O también vamos a ver acá qué pasa si yo digo, si el VAN es con el 10% me da 50.000, ¿qué pasa si yo digo menos 10.000, por ejemplo? Si yo acá le pongo menos 10.000, le pongo como incógnita cuál fue la tasa que me hizo que el VAN fuera 10.000, negativo, y la voy a buscar también. Pero en este caso nos conviene a nosotros directamente, pongo arbitrariamente, ¿eh? Entonces dice VAN positivo, VAN negativo, y ayer la tira. Eso si no está acá estaría para el hogar. Si no, lo repasamos. Segundo punto. Este buen hombre me dijo que mi amigo tiene la inversión de 500.000 pesos y le dio una TIR del 15% con un VAN, con una tasa de costo de capital del 10%. ¿Está? Me dieron este dato, me dieron este otro y me dijeron que es el 10%. Bueno, yo sé que es la parte de acá abajo. Yo sé que la TIR es una tasa que me hace que me quede cero. Entonces yo sé que si yo tengo menos la inversión y le multiplico por la TIR, voy a encontrar un flujo de fondo, porque ese flujo de fondo después fue, la TIR hizo que los dos sean negativos, que los dos sean cero, perdón, ¿no? Porque la TIR dijimos que me hace que ingreso menos ingreso sea igual a cero. Entonces yo tengo la inversión, si le multiplico por la TIR, voy a tener el flujo de fondo. Lo único que estoy haciendo con la fórmula, buscando esa incógnita. Por eso es tan importante que yo repase la fórmula que da la profesora Martínez, cómo se llegan a esos valores, porque yo lo que estoy haciendo acá, estoy tomando la fórmula final. Entonces yo lo que hice fue, dije, bueno, si menos la inversión por la TIR me da el flujo de fondo, bueno, determino y me da 575.000 pesos. Teniendo la inversión inicial, teniendo el flujo de fondo, teniendo la tasa de costo capital, yo encuentro el VAM. ¿Está? Y teniendo el VAN, ya me va, después yo voy a obtener esta TIR. ¿La puedo obtener? Sí la puedo obtener, creo que lo tenemos resuelto más abajo, porque tengo todos los datos. Incluso yo sé que este VAN me da un VAN positivo, a la tasa de costo de capital del 10% me da un VAN positivo. Si yo le busco un VAN negativo, voy a llegar a esta TIR del 15%. Acá el profesor también hizo una serie de ejercicios que pasa si la tasa de costo de capital es cero. Bueno, yo completé todos los datos, más abajo vamos a ver la fórmula, completé todos los datos, entonces una vez que tengo resuelto, digo, bueno, voy a ver qué pasa, cuál de los dos proyectos me conviene, el A o el B. Entonces digo, proyecto A menos B, determino la diferencia, con la diferencia a la tasa de costo de capital del 10% determino, y yo puedo decir, bueno, si el proyecto A es menos el proyecto B, me otorga a mí un VAN positivo, yo puedo decir sí, me conviene porque es un VAN positivo. Entonces digo, pero, y desde el punto de vista de la TIR, desde el punto de vista de la TIR también, porque el proyecto me devuelve un 16% cuando mi tasa de costo de capital es del 10%. O sea, de las dos maneras, yo estoy viendo entonces, si A menos B me da eso, quiere decir que el proyecto A es realizable. Pero también puedo hacer B menos A y ver qué pasa. También lo puedo hacer. Pero en este caso ya me quedo ahí nomás porque me está dando un valor positivo. Avanzo un poquito. Acá yo le hice unos cálculos que me pareció interesante ponerle, otros cálculos para buscar un VAN negativo. Así como seguramente acá el profesor que resolvió esto dijo, bueno, si el VAN es de 50.000, yo, ¿qué pasa si la tasa del 10% me da 50.000? Voy a probar una tasa del 20% que me da negativo. Bueno, yo hice la inversa. Bueno, ¿qué pasa si yo digo que mi VAN es negativo? Directamente digo, no, voy a hacer otro cálculo. Supongo que el VAN es de 10.000 pesos negativo. Bueno, ¿cuál fue la tasa? ¿Cuál es la tasa que hizo que ese VAN fuera de menos 10.000? Entonces agarré la fórmula y la di vuelta. Me estoy quedando sin tiempo, bueno, muchas gracias. La di vuelta a la fórmula directamente y dije, bueno, supongo que el VAN es menos 10.000, por lo tanto, distribuyo todo y me da que si yo pusiera la tasa del 16,67%,
yo ya hubiera obtenido un VAN negativo de 10.000 y hubiera podido aplicar el cálculo que yo quería hacer. Fíjense que también lo puedo hacer de dos maneras. O pongo una tasa arbitraria, que seguramente ahí fue un 20%, o en su defecto, directamente yo digo, bueno, si mi VAN fuera negativo de 3.000 pesos, 100 pesos, 200 pesos, y teniendo todos los otros datos, bueno, yo puedo encontrar cuál fue la tasa que hizo que ese VAN fuera menos 10.000. ¿Lo ven? Y ahí hallo la TIR también. De la misma manera, yo hice acá el otro cálculo con 500.000 para buscar el VAN de 22.000 pesos. También acá está redactado. Están todos los datos. ¿Qué quiere decir con esto? Vuelvo para acá. ¿Qué quiere decir? Que a mí me pueden plantear que yo haga una evaluación de proyecto completa o en su defecto me pueden dar, así como están acá, los datos dispersos. Ahora nosotros estamos viendo completo, acá estamos viendo el flujo inicial perfecto, pero cuando ustedes lo practiquen, pónganle acá todo cero. Saquen estos números, borren todos los números y se van a encontrar con que uno dice, ¿y ahora cómo hago? Esto es imposible de hacer, porque cuando uno mira esos datos solos, sin los datos que están en negro, pareciera que fuera imposible de hacer, porque uno dice, no, imposible de hacer porque que no tengo datos, pareciera que no tengo datos, y sin embargo, la base está, diría un técnico de Fortuna, la base siempre está. Entonces yo tengo la inversión, fíjense que tengo un dato de la inversión, tengo un VAN, tengo la tasa de costo capital. Por acá tengo la inversión inicial, tengo la TIR y la tasa de costo capital. Tengo 3 datos y me falta uno. ¿Cómo lo puedo hallar? Lo puedo ir hallando por diferencia, por despejando fórmula. Entonces, redondeando. ¿Cómo hallar? Acá está la fórmula, está una forma de hacer. Está hecho también, creo que por el Excel. Y yo más abajo, acá, y acá le puse otros cálculos como una forma de decir, bueno, miren, o lo hacen de esa manera o lo podemos hacer de esta. Una forma, es el mismo ejercicio, solo que un poquito más detallado. ¿Está? Bien, es fácil esto. Pero digo, no me acuerdo que se haya tomado alguna vez de esta manera, no me acuerdo. No me acuerdo que se haya tomado un examen parcial de esta manera, pero vieron que siempre es la primera vez. Entonces, no sería descabellado preguntar algo así, porque es factible de preguntarlo y con eso, de esta manera, yo sé, puedo evaluar que se conozca la forma de hacer el análisis. Lo pueden hacer. Incluso después yo les puedo decir, y con esto sáquenme el leverage, si es positivo, negativo, etcétera, simplemente con este cuadrito. Miren que le den el cuadro solamente con los valores en rojo nada más, y digan, calculen los datos necesarios. Con estos datos, considerando la tasa de costo capital del 10%, evalúe si es conveniente este proyecto y evalúe también el leverage. ¿Listo? ¿Está? Es sencillo, no tanto. Bien, vamos a mirar el 14 si avanzamos un poquito, para no quedarnos. Bueno, en este ejercicio yo también tengo, esto que ustedes ven acá al costado es el ejercicio que está en el Moodle, entonces lo bajé para ver si no había algún problemita, pero está bien también. Bueno, en este ejercicio, el número 14, así nos pueden plantear también. En esta, ustedes recuerden que para una evaluación de un proyecto yo debo partir desde un presupuesto financiero. Mi presupuesto financiero, en este caso, que ustedes no lo ven, capaz, quizás mañana, para la próxima clase, yo ya lo incorpore acá. Me dicen que tengo ventas, dice que tengo ventas, 56.000 pesos, etcétera, etcétera. Dice que tengo ventas, como ingresos tengo ventas y acciones ordinarias en el año 1. Como egresos tengo impuestos, tasa de interés y una financiación. No tengo dividendo acá, ¿no? Como egreso, pero podría haber estado. Entonces a mí me dan un presupuesto. Luego que me dan ese presupuesto, el financiero, se supone que yo partí de un económico,
hice todo un pronóstico, un presupuesto, un económico, un financiero, y después llegué a este punto. Entonces ahora me dice, con todos estos datos, evalúe el proyecto de inversión. En este año, el año pasado, le agregamos algo que es muy importante. Le pusimos cuál es el resultado después de intereses y antes de impuestos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el resultado después de intereses y antes de impuestos que tenga, si un resultado después de intereses y antes de impuestos, yo le agrego los intereses, obviamente voy a tener un efecto sobre el impuesto a las ganancias. También estoy mirando acá, me mandan cosas acá. Estrategias, un webinar gratis, estrategia tributaria en la época del COVID-19. Alguien siempre piensa, me sale acá una salida. Vieron que siempre alguien está pensando, ¿será que al formulario le inyectan algo? ¿Qué sé yo? Pero alguien siempre está atento a las oportunidades. Y alguien se va a inscribir y debe ser caro el curso que están fomentando de Buenos Aires. Qué maestros que son. Pero bueno, mientras no sea el doctor que tuvo problemas, estamos bien. Bueno, entonces yo les decía, que me dan el resultado después de intereses y antes de impuestos. Es un dato importante, porque si yo le incluyo los intereses a mi resultado, fíjense que acá me aparece como sumando. Uno dice, pero ¿por qué los intereses me aparecen aquí sumando? Y porque lo que le estoy haciendo es le estoy devolviendo, porque supongan que yo le digo 36.000 más los intereses de 1.800, me quedan 37.000. Lo que podría haber hecho yo podría haber dicho, resultado antes de impuestos, ¿no es cierto? Antes de impuestos es de 37.800 pesos, ¿sí? Antes de impuestos. Y después le aplico los impuestos. Porque ustedes recuerden que si les pongo, le saco los intereses, voy a tener efectos sobre el impuesto a la ganancia. Entonces, en este primer caso, tomando los datos que me otorgan, dice, bueno, vamos a hacer un primer análisis. Y lo van a hacer un análisis desde el punto de la inversión total. Ustedes se preguntarán, ¿por qué empiezo este ejercicio como empiezo? Porque dice que, una vez que me dan todos los datos, que la tasa de rendimiento requerida sobre el activo, o sea, el de la empresa, es del 16% y el rendimiento exigido por los accionistas el 18%. Mis accionistas piden el 18% y la empresa pide un 16%. Dice que calcule el BAN de la inversión total, el BAN de la inversión propia, sabemos calcular. Calcular la TIR de la inversión total, para eso necesito un BAN positivo y negativo. Y la TIR de la inversión propia necesita un BAN positivo y negativo. Determinar si es conveniente la estructura de financiamiento a través del leverage, ¿no es cierto? Inversión propia sobre el total. Y además me dicen que un banco me va a financiar el 70% de inversión fija con un préstamo por el sistema de amortización fundamental. ¿Por qué? Porque siempre en estos ejercicios hay créditos. Y siempre, ¿por qué? Porque yo termino pidiendo un préstamo para hacer estas inversiones, siempre va por uno de los tres sistemas. Entonces, fundamental, americano, francés y alemán, repasar para esta parte. Dice que en 3 cuotas anuales el 16% anual, nominal anual. Si la tasa de costo de oportunidad de capital propio es el 20 y la tasa de impuesto a la ganancia el 30, me pregunta si es financiación. Bueno, me dijeron que yo haga el análisis desde el punto de vista de la inversión total. Nada, me queda menos un minuto, así que salimos y entramos y vamos a llegar hasta, vamos a hacer flujo de la inversión total y la propia, nomás saben. Y la próxima clase retomamos otra vez y terminamos con la parte bancaria para no quedarnos y tampoco para no avanzar tanto. Bueno, como me dijeron que desde el punto de vista de la inversión total, yo sé que en la inversión total tengo que poner todos los ingresos y todos los egresos, menos los aportes y dividendos y los créditos y la tasa de interés. Por lo tanto, como mi análisis está orientado al flujo de fondos de la inversión total, lo que yo hice fue no considerar los intereses como gastos.
Bueno, seguimos. Vamos haciendo matecito así, matizamos la tarde. Bueno, ustedes se hubieran preguntado por qué mirando la solución, mirando la guía, ustedes dirían, ¿y por qué yo comencé de resultado por intereses de impuestos? Primero, ese dato me lo tienen que dar. Fundamental que me lo den, porque si no, recuerden que yo estoy partiendo acá de un presupuesto financiero. Y estoy partiendo de un financiero y solamente ingresos y egresos, pero mi pregunta, ¿cómo se determinó el impuesto? Si yo no tengo ese dato, yo no lo podría resolver porque me faltarían esos datos. Por eso me dijeron a mí que cuando mi resultado después de intereses y antes de impuestos fue de 36.000 pesos, 46.55, con esa situación, con ese estado de resultado, yo llegué a ese presupuesto financiero que recién enunciamos, ¿no? Entonces, me dan ese dato y una vez que me dan ese dato, yo digo, bueno, ahora voy a entrar a ver si tengo aportes, si tengo dividendos, si tengo préstamos, si tengo intereses, etcétera, porque tengo que ver el efecto que voy a tener en el impuesto a las ganancias. Y mi primer consigna me dicen, tenés que calcular el van de la inversión total, primer consigna. Y me dicen cuál va a ser mi tasa de costo capital, o tasa de costo oportunidad, o tasa de corte, o costo medio ponderado de capital. Eso es fundamental, ¿eh? Costo medio ponderado de capital. Me pueden dar 4 números y me dicen, determine el costo medio ponderado de capital considerando la tasa 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se calcula? Me pueden dar. Fundamental. Diferencia entre cada una de las fuentes, cómo se calcula la tasa de interés, que eso ustedes saben, cómo se calculan los dividendos, cómo se calculan los dividendos, las acciones ordinarias, las acciones preferidas, cómo se calculan, cuál es la diferencia entre uno y otro. Es muy elemental, es fácil, utilidades retenidas, es fácil, pero si uno no lo vio, no lo viste, perdiste, digamos, ¿no? En ese momento, me imagino que ustedes cuando habrán rendido habrán estado con una mesa llena de libros, pero si no lo viste hasta que lo encontraste, chau, te sonó, terminó el down, quedaste afuera. Entonces es muy importante que todas estas cositas donde hay fórmulas y hay prácticos, siempre uno tiene que ir mirando del por qué se hace de esa manera, es muy fundamental. Bueno, entonces yo tomé mi resultado operativo y me dicen que yo calcule el punto de vista de la inversión total, entonces yo digo, si es la inversión total, no tengo que considerar ni los aportes como ingreso, acá estuve mirando en la guía y me dicen que el aporte fue acción ordinaria 42.000 pesos, entonces como ingreso no van los aportes. Si hubiera dividendo, no van como ingresos. Y como es el punto de vista de la inversión total, yo veo que acá me dice que me financiaron 14.000 pesos en un año, 7.000 en otro año, y que pagué intereses 1.800 y 900 pesos. Entonces, desde el punto de vista de la inversión total, no va a ir ni ese préstamo, ni tampoco va a ir esos intereses. Y les quiero contar que este ejercicio está armado, ya llegamos al final y hay una serie de interrogantes que ustedes podrían tener de por qué llegaron a este valor. Bueno, este fue el resultado final. Entonces uno por ahí se pregunta, ¿y cómo y cuándo financié? No se preocupen porque se supone que llegué a este punto, con estos datos tengo que resolver. En otros ejercicios nosotros vamos a hacer desde cero, contando cómo vamos a armar nuestro financiero. Hoy me dieron estos datos fundamentales y yo con estos datos lo puedo hacer. Bueno, entonces me fijo que yo tengo las ventas, me dijeron que tengo que hacer en 3 años, entonces voy a poner las ventas, todas las ventas del primer año, del segundo y del tercero. Y hay algo que es importante, cuando yo hago un proyecto de inversión tengo que fijarme cuál es mi horizonte de planeamiento, es decir, el momento cero de la inversión inicial, a cuántos años. Y en el último año, en el momento final,
yo tengo que vender los bienes de uso, la maquinaria, los equipos, y tengo que liquidar todo el stock que tenga. Y también si hubiera un capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando desde el momento cero hasta la finalización del proyecto. Supongamos que en este es un proyecto, por lo visto acá son de 3 años, pero supongamos que yo compré camiones, y los camiones yo sé que tienen una amortización de 5 años. Bueno, también. Pero resulta de la inversión, por lo tanto, vender los equipos porque es un ingreso, porque liquido todos los equipos, liquido la maquinaria, es hasta donde yo tengo que ver. Nada de 300 y vendí 800. Bueno, yo estoy hablando del punto de vista financiero, por lo tanto, el valor residual lo dejaré a un costado y yo tengo que ver cuánto me ingresa, porque recuerden que estamos hablando del punto de vista de presupuesto financiero. Bueno, me fijo los egresos, todos estos datos que yo les estoy contando están acá en el trabajo de ustedes, ¿no es cierto?, en el planteo, en la parte práctica. Yo vendo todos los equipos, etcétera, y pago los impuestos 11.000 pesos, 13.000. Ustedes se preguntarán, si ustedes miran en la guía dice que tenemos resultados después de intereses e impuestos. Me dicen que los impuestos son 10.800 y 30.700 pesos. Y uno dice, ¿por qué es diferente? No, porque es un presupuesto financiero y yo estoy hablando de un proyecto, por lo tanto, yo sé que el 30% es el impuesto que me dijeron que yo determine sobre mi resultado operativo. Y como acá yo no tengo que tenerlos en cuenta los intereses, entonces yo le devuelvo los intereses, por lo tanto mi resultado fue mayor, no fue de 36.000 pesos, mi resultado fue de 37, al que yo le aplico el impuesto a la ganancia del 30%. Entonces mi impuesto a la ganancia fue 11.330. Si a mí no me dicen nada, yo tomo los datos en el año 1, 2, 3. Algunos me podrán decir, sí, pero el impuesto corporativo, el impuesto a las ganancias, se paga en el 5.º mes del año que viene del devengamiento. Sí, perfecto, todo lo bárbaro. Pero si a mí en el planteo me dicen que en el año 1, es en el año 1, ¿está? ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo ya con una serie de datos que yo podría plantearme, no, pero yo el impuesto a las ganancias lo voy a pagar recién el año que viene. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que me digan en la consigna. Si en la consigna me dicen que pago este año, que queda así como está, lo dejo como está. Si me dicen al otro año, lo pongo el otro año. Ya me van a decir en la consigna de mi análisis que me encargaron hacer. En este caso, no me dijeron nada, entonces yo lo determino en cada año. Ahí está. Hago todos los impuestos y digo, ¿a cuánto ascendieron las inversiones en bienes de uso? Y la inversión en bienes de uso, uno dice, ¿de dónde sale 63.000 pesos? Bueno, porque la inversión en bienes de uso decía que yo compré una máquina de 42.000 pesos, que salía una máquina que pagué de contado 42.000 pesos y después pagué en 2 cuotas más de 14.000 en el primer año y 7.000 en el año siguiente. Que eso me produjo intereses, que también está en la guía, dice intereses por compra de bienes de uso. Acá yo no tengo que tener en cuenta la forma de financiación, por lo tanto las inversiones en bienes de uso son de 63.000 pesos, todas, porque no tengo que tener en cuenta la forma de financiación. Bueno, esto me produce que tengo la inversión de 63.000 pesos y este flujo de fondos me dio 21.100, 32.350, 37.250. No necesariamente me va a dar un flujo de fondo positivo. Puede ser un flujo de fondo también negativo en alguno de los periodos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Por qué no? Puede pasar. Y después se va recuperando la inversión. Bueno, una vez que yo determino mi flujo de fondo, yo tengo que hallar el valor actual neto. ¿A qué tasa? La inversión total del 16%, porque me dijeron. Acá la solución parece que me da 3.095 pesos con 47. Entonces el proyecto es conveniente porque es mayor a cero. El valor actual neto, ingreso menos egreso, es mayor a menos la inversión, más menos todos los flujos fondos, me dio positivo. Bien. Bueno, acá abajo, acá no me salía, lo traté de armar, pero no, la verdad que me iba a llevar mucho tiempo, no sé, inventé nomás acá. A ver, un poquito. Sepan disimular, porque no me salió muy bien, pero bueno.
La verdad que tenía que hacer toda la fórmula y como me llevaba mucho tiempo, agarré y le dejé así. Acá pongo el 1, acá voy a poner el 2, ¿está? Y ahí el 3. Entonces, ¿cómo era que hacíamos el VAN? El VAN era así, era menos la inversión, más el flujo de fondos sobre la tasa de costo de capital, la tasa de costo de oportunidad, la tasa de corte, sobre al año 1, más 32.350 sobre 1 más 0,16 al año 2, porque es el año 2. Lo que estoy haciendo es, estoy trayendo todo para acá, más 37.250 sobre 1 más 0,16 al año 3. Eso me hace un VAN positivo de 3.095,47 centavos. Una vez que a la tasa del 16% yo determino un VAN positivo, ¿qué tengo que hacer ahora? Buscar un VAN negativo, porque tengo que tener un VAN positivo arriba, un VAN negativo abajo para encontrar la tasa interna de retorno. ¿A qué tasa voy a encontrar el valor negativo? Y bueno, busco, si tengo el 16, quizás con una al 20, con una al 25, con una al 30, una al 40, yo tengo que buscar un VAN, una tasa que me produzca un valor actual negativo. Entonces, ya está más abajo en la solución y la vamos a encontrar. Acá me dio el VAN positivo. Si a mí me dicen solamente el VAN, esto termina acá. Pero si a mí me dicen que yo halle la TIR, como dice el otro punto, tengo que tener un VAN positivo y un VAN negativo para encontrar la TIR. Del punto de vista del accionista, voy a hacer también igual, VAN positivo, VAN negativo, la TIR. Voy a comparar la TIR de uno con la TIR del otro para sacar el leverage. Ahí terminaría mi ejercicio. ¿Qué es lo que me están contando acá? Acá me están contando que inicialmente, si yo ponía el resultado después de intereses ante impuestos y yo le determinaba el impuesto, me daba que yo tenía que pagar un impuesto a la ganancia de 10.800 pesos. Y resulta que cuando yo le saco los intereses, termino pagando impuesto a la ganancia de 11.340 pesos. Si le pongo los intereses, tengo un valor. Si le saco los intereses, tengo otro valor. Entonces, si yo le pongo los intereses, o sea, considero los intereses, pagué de ganancia de 1.800. ¿Por qué? Porque recuerden que en el impuesto a las ganancias se descuentan los intereses. Los intereses son un gasto para el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, yo le desconté. Entonces digo, entonces comparé 36 menos 10, 25, y me ahorré 540 pesos por el endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo me endeudé, al endeudarme, puse los intereses y al poner los intereses pagué menos impuesto a las ganancias. Simplemente nos está contando eso como el efecto que tiene que ver el impuesto, ¿no? Cómo el impuesto influye en mi resultado. Si pongo o no pongo los intereses. Bien. Ahora me dice, bueno, vamos a fijarnos qué pasa con el flujo de fondos de la inversión propia con financiación de proveedor. Acá me dicen que yo tengo que tomar una tasa del 18%. Bueno, hago el mismo cálculo. Fíjense que desde el punto de vista de la inversión propia, en la inversión total yo no puse ni aporte, ni dividendo, ni préstamo, ni intereses. Sin embargo, acá, en la inversión propia, yo lo único que no pongo, son los aportes y dividendos, si los hubiera. Pero sí pongo la forma de financiación, porque eso es lo que estoy por analizar. Entonces, fíjense que yo pongo, ¿qué pasó cuando yo pedí una financiación? Bueno, en vez de sacar 63.000 pesos de inicio en mi inversión, yo solamente saco 42.000 pesos, porque el resto, 42 más 14 más 7 me financiaron. 42 más 14 más 7 son los 63.000 pesos. Me financiaron y yo pagué los intereses como me dice mi planteo. Entonces, ¿voy a tener alguna diferencia acá o no? Sí, claro, los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses de financiación golpean sobre el impuesto a las ganancias. Bueno, hice mi cálculo y fíjense que yo acá dejé el impuesto, dejé 10.800, uno dice, pero eso yo ya tenía de antes, claro, porque acordate lo siguiente, que lo que yo hice fue de tomar como venía de antes. ¿Por qué? Porque yo no le tuve que sacar el impuesto a las ganancias, por eso yo le dejé como estaba, el 30% a 36, el 30 a 46, el 30 a 55, entonces le dejé ese impuesto a las ganancias. Determino entonces
de la misma manera, más, menos ingresos, ingresos, menos egresos, y me da mi flujo de fondos. No necesariamente todos los flujos de fondos tienen que ser positivos. Entonces vuelvo a hacer otra vez el cálculo, menos 42.000, que es la inversión inicial, menos la inversión más menos el flujo de fondos sobre una determinada tasa de costo de capital, menos la inversión 42.000, más 5.840 sobre 1 más K, normalmente decimos K, tasa de costo de capital, sobre 1 más K, la del periodo 1, más 24.270 sobre 1 más la tasa de costo de capital a la 2, más 37.250 sobre 1 más la tasa de costo de capital a la 3, al año 3, al año 4, al año 5, al año 6. Algunos autores ponen, en este caso, 5.840 sobre 1 más 0.18 a la 0.5, a 1,5, a 2,5. Bueno, es un criterio. Nosotros normalmente tomamos al año 1, 2, 3, porque estás tomando al 31 de diciembre. Uno dice, ¿por qué menos 42.000? ¿Qué quiere decir año 0? Bueno, año 0 hoy, 1 de enero, a la amaneciendo, 1 minuto. ¿Y por qué el año 1 pongo año 1? Porque es el 31 de diciembre del año 1. El año 0 es el 1 de enero del año 2020 a las 000, 1 minuto. Ahí está. Bueno, después que determino el BAN al 18%, me da un valor positivo, también yo digo, che, pero acá me conviene porque me da un BAN positivo. Ahora calculo, esto le agregué yo, el BAN con un valor positivo y otro negativo para encontrar la TIR. Bueno, una vez que yo tengo los dos BAN, porque me dijeron que encuentre el BAN positivo desde el punto de vista de la inversión total y desde el punto de vista de la inversión propia o financiando con un proveedor, ahora tengo que calcular las TIR. ¿Y recuerdan cómo era? Era por extrapolación. 3.095,47 fue con esta tasa del 16%, que es la que sacamos acá. A la tasa del 16 me dio 3.095. Entonces yo digo, si al 16% me dio 3.095, la tasa arbitraria que yo probé, arbitrariamente tomé un 20 y me dio 1.394,68 negativo, 3.095 menos más, 4.490, 0.16 menos 0.24, hago la extrapolación y me da 18,76. De la misma manera podemos hacer nuestro sistema más fácil, que recuerden que dijimos, nosotros tasa positiva, más menos, etcétera, me da exactamente lo mismo. Podemos extrapolar de acá desde el punto de vista de 1.396 o 3.095. De las dos maneras me va a dar, buscándole, porque yo estoy buscando acá, recuerden que uno me dio positivo y el otro negativo, entonces lo que estoy buscando es a que me haga 0, es la tasa que me dé 0. Este 18% es la tasa que hace que el valor actual de los ingresos menos el valor actual de los egresos sea 0. Esta es la TIR. Y fíjense esto, ¿a qué tasa probé yo para sacar este BAN positivo? Al 16%. Entonces miren qué digo yo, si la tasa de costo de capital fue del 16%, yo tuve un BAN positivo, por lo tanto, un BAN positivo de 3.095, por lo tanto mi proyecto es realizable desde el punto de vista del BAN, porque mi valor actual neto es positivo. Y entonces me pregunto, ¿y desde el punto de vista de la TIR? También, porque la tasa interna de retorno, lo que me devuelve el proyecto, es del 18,76%, cuando a mí realizar este proyecto me requiere un 16%. Entonces, desde el punto de vista del BAN, es un proyecto realizable, y desde el punto de vista de la TIR, también. Bueno, voy a mirar desde el punto de vista de la inversión propia, que me dijeron que calcula el 18% con el proveedor. Me dio 3.374,17. Una vez que tengo al 18 positivo, busco una tasa arbitraria negativa, que acá la encontré en un 23%, podría haber sido 21, 22, 25, 27, 30. Hago exactamente lo mismo y me da 21,95%. Acá el profesor sacó con la TIR, también pueden hacer con la máquina. Entonces yo digo, desde el punto de vista del BAN, a una tasa del 18%, me conviene realizar este proyecto. ¿Por qué? Porque la tasa del 18 que me requieran me da un BAN positivo. Y desde el punto de vista de la TIR, desde el punto de vista de la TIR me da el 21%, casi el 22%. Por lo tanto, también este proyecto es realizable, tanto desde el punto de vista de la inversión total como desde el punto de vista de la inversión propia.
Cualquiera de los dos lo voy a hacer. Bueno, ahora me dicen, ¿será que yo me estoy bien endeudado o no? ¿Será que estoy usando bien la tasa de financiación? Bueno, acá tenemos que la conveniencia de la estructura de financiamiento se hace por medio del leverage. El leverage define como el efecto de multiplicación o desmultiplicación que tiene sobre el capital propio el uso de diferentes fuentes de financiamiento. Lo que yo digo desde el punto de vista de la inversión propia, fíjense que yo acá no tengo ninguna financiación y acá yo estoy usando fuente de financiamiento. Entonces yo digo, perdón, en la inversión propia acá está metido el préstamo de terceros y acá en la inversión total no hay nada. Entonces yo veo que eso me da un indicador 1,17. Entonces yo digo, estoy bien endeudado. ¿Está? Estoy usando adecuadamente esa fuente de financiación que es los préstamos de terceros. Bien. Bueno, y acá vamos a parar, porque en la otra clase vamos a ver qué pasa cuando le pido un préstamo al banco. Acá, fíjense que acá la inversión vale 63.000 pesos y yo al banco le pido el 70%. Fíjense que acá yo estoy amortizando, estoy utilizando el sistema de amortización. La cuota igual por 1 más I a la N sobre 1 M menos 1. Yo puedo, sí, un segundito, yo puedo usar sistema francés, americano, alemán. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué hago con esto? Tengo que calcular la tasa de interés, determino mi tasa de interés, determino mi resultado operativo. ¿Y qué va a pasar con el tema también de los impuestos? Fíjense que acá los impuestos parece que tienen otro valor. ¿Por qué? Porque aparece la cuota del préstamo. Deduciendo la cuota del préstamo y ahí me voy a fijar si me conviene o no me conviene. Pero no, comparto, deja de compartir. Entonces, ¿por dónde ando? Corté. Todavía se lo ve, profe. Y yo no me veo, entonces no sé qué está pasando. A ver. Ahí está. Algo toqué acá y desarmé todo. Bueno, ahora sí. Yo lo que le decía es, nosotros acá vamos a parar acá en este punto, por lo siguiente, a ver si puedo agrandar un poquito más esto. No veo a nadie, acá están todos escondidos, ¿qué pasó? ¿No será que dejan prendido y se van a dormir todos? Vieron que hay varios ahí que tuvimos algunos problemas. Vieron que nos mandaron eso, no sé si es cierto, de un chico que no se quería perder la clase, puso la máquina, tenía su cámara y se acostó a dormir. Se le veía todo acostadito. El vago estaba totalmente tapado durmiendo, no se perdió la clase, pero un detalle, no apagó la cámara, entonces durmió toda la clase, pero él estuvo. Asistió. Pero bueno. Profe, una dudita nomás a mí por ahí no me queda. Con respecto al leverage, ¿este leverage es leverage común o es el leverage marginal? No, todavía nosotros no vimos en la parte del leverage marginal. Este es el común porque estamos comparando la tasa, estamos comparando la TIR de la inversión propia sobre la inversión total, nada más. Este me define si estoy bien endeudado o no. Y el otro, ¿hasta qué punto es? Claro. Lo que acá, si ustedes miran, nosotros lo que estamos haciendo acá, estamos comparando la inversión propia sobre la total. ¿Y cómo es esto? Porque en una tengo la financiación y en la otra no tengo nada. Entonces, ahí está la diferencia. Porque cuando uno mira en el denominador, vos no tenés de endeudamiento en el denominador. Tenés solamente ingreso menos egreso. Y en el numerador tenés toda la financiación menos tus aportes. Entonces voy a decir, a ver qué pasa, qué resultado me está dando. Entonces digo, no, me conviene, porque evidentemente me conviene este resultado. Yo creo que por eso nosotros quedamos acá, porque en el endeudamiento siempre, ¿cómo funcionan los ejercicios? En los ejercicios uno puede hacer lo siguiente, uno puede decir, voy a hacer desde el punto de vista de la inversión total. ¿Qué quiere decir el punto de vista de la inversión total? Bueno, comparo exceptuando
los aportes, los dividendos, los créditos, etc. Desde el punto de vista de la inversión propia. Y después le puedo pedir a un proveedor y después le puedo pedir al banco. También puede ser. Porque esto nos está haciendo la apertura después al leasing. Acordate que nosotros después terminamos en un leasing, donde terminamos comparando si nos conviene un crédito de esta manera, si nos conviene hacer con aporte, si nos conviene hacer con préstamo, o nos conviene alquilar. En definitiva, vamos a terminar en esa comparación. Pero vamos a ir despacito, porque con el parcial de mañana, y creo que el jueves tienen otro, vamos a tener que ir no tan rápido, ¿no? Y yo creo que el otro ejercicio que yo hoy lo estuve mirando es larguísimo porque es todo un pronóstico, presupuesto, pero nosotros vamos a partir de la última parte porque se supone que eso ya se lo vio, entonces vamos a ir más lento. ¿Está? No sé quién es. Chatear acá me pone. Dice Camila Pirelli, dice, ya estoy en clase. Y sí, yo siempre estoy de que uno se pone acá y uno se pone camisa y corbata y abajo, normalmente uno anda de gimnasia, ojota, chinela, lo que fuere, pero así pasa. Pero bueno, el chico le pasó eso, creo que fue en Buenos Aires, una universidad, pero se pasó el muchacho, porque en realidad no es que se recostó o durmió, no, se acostó a dormir, pero se pasó. Camila me pregunta, Pirelli, el tema del examen. Bueno, acá le están contestando el 1 de julio. Sí, sí, ese 1 de julio vamos a andar bien, llegamos bien en la cantidad de prácticos con un buen repaso. Lo importante, me parece a mí, es que lo que tendríamos que hacer acá es no quedarnos, ir viendo todos los ejercicios para que ustedes después tengamos tiempo para hacer un repaso, porque de esto se pueden repasar de diferentes maneras los ejercicios. Hay diferentes planteos, diferentes maneras, y por lo que yo observé ahora, los ejercicios, bueno, ustedes lo vieron también, son muy cortitos, o sea que puede ser un ejercicio muy cortito. A mí se me ocurre pensar, van tiras así cortitos desde el final nada más, se me ocurre pensar una determinación del costo de capital, una tasa de costo medio ponderado de capital, porque es muy cortito. Se me ocurre pensar también un leasing, que es muy cortito. Lo que sí tendríamos que ver, ese sí que es cortito pero complicado, es el tema de inflación, ¿no? Ese es medio, porque por más que uno esté haciendo en la casa, el de inflación requiere una gran concentración. Pero la ventaja de la casa es que uno tiene el material de estudio y se puede orientar mejor, creo. También desde el punto de vista teórico sé que estamos por modificar el esquema, porque la verdad que así fue. Hoy estuvimos mirando las soluciones y hay puntos que admiten 2 o 3 soluciones. Entonces también hay que mirar bien cuál le admitimos o no. Hay preguntas que admiten de que uno pueda ser más amplio en su respuesta, así que también lo vamos a ver. ¿Está? Sí, a mí, profe, en la parte de teoría justamente había una, en mi tema por lo menos, que tenía dos opciones. 2 Pero opciones, en vos pri- marcaste una. sí, pero en principio yo dudé de poner las dos porque el profe de la Claro. MEA en su última clase había dicho que solo una iba a ser la correcta. Entonces dije, bueno, marco una, Bueno, pero me dio la duda que eran esas dos. de todas maneras, el profesor ahora nos mandó, yo no lo abrí todavía, digamos, una recapitulación, recapitulando, digamos, Sí. todo el esquema de las preguntas, donde hay preguntas que se pueden dar más opciones, que lo contemplemos, digamos, ¿no? Porque sí, hay preguntas. Sí, el tuyo me acuerdo, sí, la última pregunta creo que le pusiste la A y era la D, una cosa así, algo así me acuerdo. Sí, era A y B, creo. Sí, pero después hay otro problema, hay compañeros que mandaron una foto que no se ve ni que lo amplié, lo puse con un proyector, no se ve. Está ahí, el tema es qué es lo que está. Así que vamos a ver si lo puedo filtrar de alguna manera. Voy a ver si no me mandó también en mi correo. Pero bueno, vamos a ir despacito porque lleva tiempo, la verdad, que mucho tiempo. ¿Está? ¿Estamos en contacto entonces?
Gracias, Si Dios quiere, profe. nos vemos el miércoles. Yo voy a ver cómo hago entonces, porque me interesaría hacerle, después capaz te pregunto, Natalia, bueno, voy a tratar de incursionar porque yo sí le estoy pasando después en PowerPoint me lleva tiempo, entonces por ahí me conviene recortar sería la hoja del libro del Excel, entonces ustedes tienen completo por las fórmulas. Parece que está importante que vaya con fórmulas completas y bueno, ir poniendo tema por tema. A su vez yo le voy agregando estas pequeñas fórmulas para que sepan cómo van saliendo los valores. Dice acá, en 2 respuestas correctas. Sí. De todas maneras, le doy la tranquilidad, las respuestas correctas eran muy pocas. A ver, no, la respuesta correcta no tengo por acá. Las respuestas de dobles había muy pocas, en algunos temas nomás, pero en algunos eran 1 o 2, nada más. O sea, no, en general, no tengo por acá, pero en general eran pocas del total de la, no sé, del total del examen, no a todos le tocó de doble respuesta, muy poquito el tema 3. Sí, era una sola, por lo que vi rápido en las soluciones, era una sola pregunta o dos que tenían 2 respuestas correctas, pero no eran así que tampoco era tanto. Sí, acá dice Misal que eran 12. Copy y peguen un nuevo archivo. A ver, acá me dice. Copy y peguen un nuevo archivo del Excel en la opción pegar con la fórmula A. Bueno, voy a ver. Aunque los gráficos quizá no se pueden, ¿no? Hoy probé con los gráficos y no. Lo que estuve viendo es por ahí estoy poniendo insertar, entonces en insertar le pongo un texto, insertar como texto las fórmulas. El problema es que en Word te permite hacer fórmulas, pero después llevarla a Excel te modifica. Y en Excel estuve probando hoy hacer las fórmulas, o sea, el problema es si yo escribo la fórmula con los datos, me da el resultado. Y yo no quiero que me dé el resultado, yo quiero que me dé cómo se va conformando. O sea, por ejemplo, en este caso, menos la inversión inicial más el flujo de fondo del año 1, del año 2, del año 3. Yo quiero que se vea el número, numerador y denominador. Si yo lo escribo como fórmula, me tira el resultado. Y si bien uno lo ve, cuando uno quiere ver la fórmula, uno la ve como está conformada, digamos. Pero lo voy a ver después. Si lo puedo, porque el ideal sería eso, ver el número y en el número ver en función. Use la fórmula, dice acá, use la fórmula. Bueno, use la fórmula. Ah, perfecto. Sí, el tema es que no quiero que... De esa manera, sí. El tema es que se vea, porque si vieron que si uno pone el resultado, uno cliquea y uno ve cómo está, pero uno necesita ver también cómo se conformó, porque si uno ve el resultado y dice, pero ¿y cómo sale este número? Entonces, uno poniendo de cierta manera, ve e interpreta mejor. Así que, bueno chicos, sigo porque sigo en otra parte, a decir, puedo ver, use la fórmula, en la celda aparece en fórmula. Bueno, voy a intentar en 2 respuestas correctas. Bueno, nos vemos el miércoles, Dios mediante, que estén muy bien. Si logro, bueno, sí, les voy a mandar lo que tengo. No obstante, después si puedo lo de la fórmula también, y si no, bueno, paciencia, lo prueban ustedes, pues me cuentan. Profe, no se haga problema, de última nosotros entrando en el Excel vemos la fórmula de dónde sale el lado, por eso para que no le lleve tanto tiempo. Claro, lo ideal es, si ustedes observaron ahora que yo le puse las fórmulas y los números le escribí yo busqué función, lápiz, qué sé, toda una historia ahí. Pero bueno, y si no, cuando les voy contando, seguramente después yo hice todo en una hoja, pero después tengo que sacar la foto de la hoja, escanearla, mucho más tiempo que Si no sé no, qué. es de insertar comentarios. Ah, también, ya entiendo. Lo que pasa es que la hora pasa, ¿no? Por eso, Impresionante. ¿no? Oh, Dios mío. Aparte son muchos, y les cuento que esto cuando yo empecé a ver los exámenes de ustedes, bajé uno por uno, después que bajé uno por uno me llevó 3 horas y pico bajar, después sigo para abajo y encuentro la función. Marque y con todos los marcados haga lo que usted quiera. Y yo, por supuesto que no le conté a los otros profes tampoco, ¿no? Que hagan uno por uno también. O sea que eso después les voy a contar después que bajen. Después que terminé, me encontré
Pero bueno, ya está. Y después cuando fui mirando uno por uno, encontré que de las mismas hojas le sacaban la foto, qué sé yo, de la mitad, de un cuarto de la hoja, después del otro cuarto y después del otro cuarto. Después una más grande de arriba, por las dudas que no se vea. Entonces, hay un montón de hojas. Le digo que hay un montón de la misma solución. Y después me mandaban por correo toda esa parte, así que tengo no sé cuánto. Pero bueno, los 2 correos que va copia, qué sé yo. Pero bueno, son líneas de experiencia. Así es. Bueno, chicos, nos vemos Dios Gracias, mediante, que profe. pasen bien. Y los que rinden Igualmente. mañana éxito y los que rinden el jueves también. Que les vaya muy Bueno. bien. Nos vemos, chaucito. Chao, chao.